Señor. Oh Padre, gracias porque la oportunidad que está aquí, mi Dios, solo tú, mi Señor, nos las has dado. Oh Padre, sabemos que tu presencia es el mejor lugar donde podamos estar, mi Dios. Sabemos que tu palabra, mi Dios, es la que nos sostiene, mi Señor. Porque eres nuestra roca, mi Dios, donde nuestros pies, mi Dios, están firmes. Oh Padre, y que vengan vientos y que vengan tempestades, mi Dios, nuestros pies están firmes porque nuestro fundamento eres tú. Oh Padre, gracias, mi Señor, por todo lo que están haciendo por cada uno de nosotros, mi Dios, tus hijos. Oh Padre, y esta palabra, mi Señor, que entre y penetre hasta lo más profundo, mi Señor, de nuestro corazón. Oh Padre, que transforme nuestra mente, mi Señor, que renueve nuestro corazón. Oh Padre, que nuestro corazón de piedra se convierta en corazón de carne, mi Dios. Oh Padre, y te doy gloria y honor, porque solamente tú mereces la gloria y el honor por siempre y para siempre. Amén. Gloria a tu nombre, mi Señor Jesús. Gracias, hermano. Bueno, como ustedes saben, no tengo mucho tiempo. Ayudo en la iglesia lo más que puedo. Comparto la palabra en estudios, pero en una predicación siempre es, bueno, en realidad todo es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque esta es palabra de Dios. No es que nosotros seamos los que hablamos, sino es palabra de Dios. Y eso es lo que le pido a mi Dios siempre, que sea Él el que hable a través de mí. Bueno, hermanos, gracias. ¿Se pueden sentar un momentito? Esta mañana he escuchado, no todo el estudio del hermano Freddy, pero la parte que escuché, los comentarios que hicieron la hermana Saitel, los demás hermanos que hicieron, enfatizaban algo que lleva como título la prédica de hoy: conociendo a Jehová tu Dios. Decía yo, exacto, Dios, tú eres bueno, tú eres, Señor, todo lo tienes en el plan perfecto. Dice la palabra de Dios que Él tiene un plan agradable y perfecto para todos nosotros. Y su palabra absolutamente esa es la que nos da la dirección para que ese plan perfecto y agradable se cumpla. Y sabemos también que la palabra de Dios es, oh Padre, lo único que necesitamos. Es lo que nos hace conocer su corazón. Es el que nos hace saber qué es Él, cómo es Él. Y por eso les digo, el Señor es bueno y me hablaba y me ministraba en esta palabra, porque esta palabra me la dio hace un buen rato y tuve la oportunidad de desarrollarla. Y entonces dije, Señor, gracias, porque qué importante es para nosotros tus hijos el conocerte. Amén. Es bien importante. La palabra del Señor siempre hace una comparación con un amor de pareja, un amor entre un hombre y una mujer. El hombre de Cristo, el amor de Cristo por su iglesia, por su novia, por su esposa. Y cuando nosotros nos enamoramos, los que estamos casados, los que tenemos ya una pareja, un esposo, una esposa, sabemos qué es eso. Sabemos que nos interesa conocer sus gustos, nos interesa saber qué es lo que le agrada y por supuesto lo que no le agrada para no hacerlo. ¿Sí es cierto o no? Sí es así. Y ese conocimiento te hace que tu amor por tu pareja crezca. Porque sinceramente yo personalmente puedo decir que cuando yo conocí a mi esposo, pues lo conocí, pero ahora sí, como luego decimos, sentí cosquillitas en el estómago. Eso es lo que yo sentí nada más, pero no lo conocía yo lo había visto 1 o 2 veces atrás, no sabía ni cómo se llamaba, ni qué hacía, ni nada. Pero conforme pasaron los días, yo lo fui conociendo, supe qué es lo que le gustaba, qué es lo que no le gustaba. Y hubo un tiempo, que en el tiempo que nosotros vivimos sin el Señor, porque ciertamente así fue, de oídas lo habíamos oído nada más, porque no sabíamos quién, no lo conocíamos, y estuvimos a punto
no de divorcio, pero sí de separación. Estuvimos como aproximadamente unos 3-4 días sin separados. Y fue un tiempo difícil. Pero el Señor en ese tiempo ya me hablaba a mí, me ministraba y me ponía en mi corazón, porque nosotros siempre decimos, hay que agradarle a tu esposo, a tu esposa. Y mi oración fue cambiada por algo como esto. Aleluya. Tú tienes que ser la esposa que yo quiero que tú seas. Amén, aleluya. Y a mí me llegó tanto eso, porque no es que yo le tenga que agradar a mi esposo, sino yo le tengo que agradar Amén, primero a así es. Dios. Aleluya. Ajá. Gloria. Aunque sé lo que no le gusta y aunque sé lo que le gusta, pero primero está Dios. Amén, aleluya. Bueno, alabado sea Gloria. el Señor, alabado sea Dios. Gracias, mi Señor. Bueno, voltéense a ver a la persona que tienen a su lado, atrás, adelante, a su derecha y a su izquierda, y díganle, no estás aquí por casualidad. ¿Saben eso? Que no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí por casualidad. El Señor le ha placido que nosotros estemos aquí. Gracias, mi Dios. Gloria. Abramos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio. Poderoso Deuteronomio Dios. es el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el versículo 9. Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 9. Alabado sea mi Señor. Gloria a tu nombre, mi Señor Jesús. Te alabamos, oh Dios, porque eres bueno, tu misericordia es eterna, mi Señor. Oh Padre, y tú siempre, mi Señor, nos das esta querer y hacer de buscar de ti, mi Señor. Capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nos podemos sentar, gracias hermanos. Y dice, conoce pues a Jehová tu Dios. Es Dios, dice. Conoce pues a Jehová tu Dios. Es Dios. Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y deseo, Señor, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque esta palabra es hermosa, mi Señor. Amén. Capítulo 7 del mismo Deuteronomio, empezando en el versículo 1. Empecé a leer todo el capítulo y el versículo me habló inmediatamente. Dice, en el nombre de Jesús. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y yo decía, yo, Señor, ¿cuál es ese momento, mi Dios, que tú me has introducido a esta tierra? ¿Qué momento es ese que nos has introducido a la tierra? En este momento, dice el Señor, te introduciré, entrarás cuando te hayas introducido en la tierra, cuando entrares para tomarla. Y yo meditaba en esto y decía yo, ¿cuál es ese momento, Dios, para nosotros tus hijos? Y este es el momento que el Señor me ministró en eso. Dice, es un momento, es un tiempo
donde Jehová te introduce en la tierra. Es el momento cuando tú aceptas y decides darle tu corazón a Cristo. Ese es el momento en que Dios te introduce a la tierra. La tierra de bendición. Oh Padre mío, gracias. Es una tierra, mi Señor, donde la Biblia nos dice que los israelitas era una tierra, dice, donde fluía leche y miel. Una tierra de bendición. Y entonces dejas tú, y dejó de ser el pueblo de Israel un pueblo errante, un pueblo sin dirección, un pueblo sin futuro. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Cuando tú entras y le das tu corazón a Dios, tú dejas de ser errante. Amén. Tienes un lugar. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú tienes dirección, sabes a dónde vas. Amén. Cuando tú le das tu corazón a Cristo, tú tienes un futuro. Tú sabes que tu futuro es bueno. Tienes todo esto porque el Señor te introduce a una tierra donde fluye leche y miel. Y luego dice la palabra en ese mismo versículo 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Y yo meditaba en esto y decía, ok, ya recibí al Señor en mi corazón, dice, pero aquí hay una lucha, hay un esfuerzo. Dice, porque vas a entrar a la tierra, pero vas a entrar para tomarla. Esa es nuestra lucha de todo hijo de Dios, nuestra lucha diaria, cuando nosotros tenemos costumbres, tenemos actitudes, tenemos pecados que todavía, a pesar de que ya estamos dentro de la tierra, todavía están ahí. Hay un esfuerzo por el cual nosotros tenemos que acabar con eso enemigo. Dice la palabra de Dios aquí, dice que son 7 naciones y da los nombres de estas 7 naciones. Y al final del versículo dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a los pies del Señor y le damos nuestro corazón a Dios, nuestra vida a Dios, pero todavía están esas 7 naciones que están ocupando la herencia que el Señor nos ha dado? Amén. ¿Cuáles son las que representan estas 7 naciones? Son tus pecados todavía que todavía no dejas. Son el enemigo que está poseyendo lo que el Señor te dio ya. Amén. Eso es, esas naciones. Y luego dice aquí, dice que son naciones mayores y más fuertes que tú. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que ese pecado es más grande que nosotros y más poderoso que nosotros? Lo sentimos muchas veces. Dices, sí, yo soy un hijo de Dios, pero esto yo no lo puedo dejar. Me cuesta mucho, no puedo dejarlo, por más que yo quiero. Lo ves como algo muy grande, muy poderoso. Y luego en el 2 dice, y Jehová tu Dios las haya entregado de ti y las haya derrotado. Ahí viene la respuesta. Dice la palabra de Dios que Jehová tu Dios te ha entregado el poder de derrotar el pecado. Te ha dado ese poder para derrotar el pecado. Te lo ha entregado en tus manos. Por eso no nos sintamos, Señor, no sintamos que eso que no nos hace poseer nuestra tierra es más grande. Porque el Señor ya la ha entregado. Ya te ha dado el poder para derrotarla. Dice, y las ha entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás alianza con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El Señor dice que ese pecado
Derrotado está. Porque el Señor lo derrotó. En la cruz del Calvario Él llevó todo ese pecado. Fue pagado por Él. Ahora lo que tú tienes que hacer es no hacer alianza con ellos. ¿Qué significa hacer alianza? O sea, que le das oportunidad otra vez a que regrese. A volver a hacer amistad con eso. Eso es lo que dice el Señor. Que cuando nosotros entramos y nos introduce el Señor a la tierra prometida, dice que nosotros tenemos que destruir todas esas naciones. Todo ese enemigo que está poseyendo tu tierra, tu herencia, la tienes que destruir. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, las destruirás del todo. De todo. Todo es todo. Todo. No tenemos que hacer alianza con eso que nos impide tener la bendición de la tierra prometida. El Señor no nos deja solos, nunca nos deja solos. Él es el que nos da la fuerza para avanzar y hacer todas las cosas que nos proponemos. El ser humano fue creado para señorear, para triunfar, para poseer, para ser exitoso, para vivir en excelencia. Pero todo éxito y excelencia, triunfo, viene de la salvación, donde Cristo es tu Dios. Que te introduce en la tierra donde habrá esfuerzo y lucha para poseerla. Jesús no nos deja solo y va delante de nosotros, echando los enemigos que están tratando de obstaculizar para que llegues a donde perteneces. El Señor es bueno, hermanos, y Él nos ama tanto. El enemigo puede ser un problema, puede ser una circunstancia, puede ser una situación, y muchas veces, como les decía anteriormente, puede ser que la veamos tan grande y poderosa. Pero dice su palabra que Jehová la echará delante de nosotros. Delante de nosotros. Pero nos recalca nuevamente, dice, no harás alianza ni tendrás misericordia de ella. No tenemos ni debemos tener misericordia de esas naciones, y en este caso esos pecados que no permiten que tomemos posición de la tierra que el Señor ya nos ha dado por herencia. No tenemos que hacer esa alianza. El Señor es bien claro en esto. Dice, las destruirás del todo. Las destruirás del todo. ¿Quiénes son tus enemigos? Quizás es el miedo. Quizás es la incredulidad. Quizás es una situación financiera, una enfermedad. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Que tu enemigo es aquel que hace que tu vida espiritual no avance, que tu crecimiento en el Señor no avance. Tienes que ser constante, tienes que luchar, tienes que esforzarte todos los días, porque el Señor ya las entregó en tus manos, es cierto, pero dice la palabra de Dios que tú las destruirás del todo. Amén, gloria a Dios. Las has de destruir del todo. La herencia que tu enemigo posee, la tienes que destruir a ese enemigo, porque es herencia tuya. El Señor ya te la dio. El Señor te dio esa tierra que fluye leche y miel. Amén. Y tú tienes que entrar, poseerla, tomarla. Tienes que estar ahí esforzándote. Si te toca orar 1 hora, si te toca orar todo el día, tienes que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Dice, Jehová entregó en sus manos
al enemigo para que lo derrotes y lo destruyas. Y nos vuelve y nos recalca, no darás oportunidad al enemigo para que vuelva y se levante. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Estas 7 naciones, si nosotros seguimos leyendo más en los libros que tenemos, como en este libro de Deuteronomio, vemos que el pueblo de Israel no hizo caso a esta advertencia que el Señor les dijo: destruirás del todo a estas naciones. Por el contrario, dejaron a naciones vivir en medio de ellos y les trajo consecuencias. Eso mismo sucede con nosotros como hijos de Dios. Si nosotros le damos entrada o regresamos a un pecado, ese pecado tarde o temprano hará que nuestro corazón se desvíe. En el 3 dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y en el 4 dice: porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hemos hablado del gran amor del Señor, y eso es verdad. Su amor, su misericordia, como leímos en el versículo que al principio leímos 7:9, por 1000 generaciones. Su amor, su misericordia está ahí. Pero dice que si nosotros hacemos alianza, que si emparentamos con esas naciones, dice que tarde o temprano se va a desviar el corazón de nuestro hijo, y en este caso de nosotros también. Y dice: y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. El Señor nos advierte siempre. Nos dice: este es el camino que te debes seguir, este es el otro camino. Tú decides hacia dónde quieres ir. Y nos da las consecuencias de cada camino y cuál es su fin. Ajá. Y dice Él mismo en ese versículo: y te destruirá pronto. Pronto. Dice en el 5: mas así hacéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y las quemaréis, y quemaréis sus esculturas a fuego. El 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Nosotros, nuevamente, como les decía en el principio, no estamos aquí de casualidad. Somos pueblo escogido. Somos especiales para Dios. Somos sus hijos. Por eso Él pagó el precio, por ese amor tan grande que tiene para nosotros. Yo no sé si pueden decir: gloria a Dios. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Alabado sea Dios por eso. Somos su pueblo. Somos pueblo escogido. Y el 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Antes del Señor, ¿qué éramos? Nada. Luego decimos de nuestra vez: no dábamos un centavo por nadie, ¿verdad? Y Dios dio su vida. Dio su vida, lo más preciado que Él tenía en ese momento, su vida. Su vida. Él nos amó tanto. Ese amor tan grande que Él nos ha dado, mi Dios. Oh, bendito eres. Éramos insignificantes sin Él, pero con Él somos pueblo escogido, pueblo santo, pueblo especial. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Oh, bendito eres, mi Dios. Vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 6.
24. Evangelio de Mateo, capítulo 6, 24. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Santo. Amén, gloria a Es la Dios. misma advertencia de Deuteronomio. Aleluya. No puedes estar jugando a que soy hijo de Dios santificado y por otro lado estoy pecando todavía. Ajá. No podemos seguir en esa actitud. Porque Santo quizás Dios, aquí podemos aleluya. poner nuestra carita de que yo no mato una mosca. Eso es lo que, perdone si estoy usando mucho lo que hablan en mi país. Y dices, no, aquí hasta con mis manitas juntas. Así es. Pero salgo de aquí y hago una cantidad de cosas Así que es. cuando sí. Y otra cosa que yo luego medito, luego decimos, buscamos la presencia de Dios, venimos a la iglesia, la presencia de Dios. No es cierto. Nosotros estamos siempre en la presencia de Amén, Dios. aleluya. Siempre, donde quiera que estés. Así sea el último rincón de tu casa, el más oscuro, donde no entra un rayo de sol. Allí está la presencia de Dios. Y Él ve todo lo que nosotros hacemos. Él escudriña tu corazón. Él conoce mi corazón hasta lo más profundo. Él sabe de Así nosotros. es, aleluya. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24 que nosotros no podemos servir a dos señores. Esta mañana estuve escuchando mucho eso. Ya no podemos, no debemos estar aquí, de aquí para allá, de un pie para un lado, un pie para el otro. No podemos, no debemos hacer eso, porque eso nos impide que lleguemos y poseamos de completo nuestra herencia, nuestra tierra que ya nos dio el Señor, la herencia que ya nos dio el Señor. Así es, No la podemos aleluya. poseer con eso, porque todavía estamos aquí con un pie para acá y un pie por el otro. No debemos hacer eso. Amén, aleluya. Hermanos, les animo que vengan, que estudien, que conozcan, porque eso es lo que quiere Dios, que lo conozcamos. Él es fiel, Amén. Amén. Él nos ama tanto Amén. y Aleluya. su fidelidad es tan grande que nos tiene aquí, que nos tiene siempre, nos da esa oportunidad de buscarlo siempre. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Tu tiempo, tus prioridades tienen que ser definidas. Ya no tienes ni debes darle más tiempo a tus prioridades, tienen que ser definidas. ¿Sabían ustedes que hay un gran porcentaje, bien alto, que si tú dices mañana lo hago, existe el riesgo muy alto que nunca lo hagas? Si tú dices hoy, dices, no, mañana, olvídate, seguramente no lo vas a hacer. Y si lo haces, va a tardar mucho tiempo. Entonces no dejes nada, toda la decisión que dices, este día en el libro de Daniel dice que él tomó la decisión de no contaminarse. Es una decisión, hermanos, que nosotros debemos tomar para dejar lo que nos ata, el enemigo que está poseyendo la tierra, que no deja que tú poseas esa tierra. Así es, Es santo. una decisión ahora, no digas mañana. Así es. Mañana, también lo escuché esta mañana, alguien de los hermanos dijo, mañana no nos está prometido. Mañana posiblemente, para la gloria de Dios, vivamos, quizás, ¿no? ¿Quién lo sabe? Así es. Pero el día de hoy es tu día. Sí, Señor, Es tu aleluya. día para decidir y Ajá. decir hasta aquí. Amén. Hasta aquí. Ya no va a haber más mañana, sino hoy. Hoy. Gloria a Dios. Es un alto riesgo si tú dices para mañana. Santo, santo. Mañana le sirvo a Dios. Mañana me levanto y oro.
mañana diezmo u ofrendo, mañana leo la palabra. No, empieza hoy, ahora, en este día. Dedica un tiempo para orar, dedica un tiempo para leer su palabra, dedica un tiempo para conocerlo. Existe, nosotros en esta iglesia siempre nos han enseñado que sí somos salvos por la gracia del Señor. Pero si no perseveras en esa gracia, existe el peligro que pierdas esa Así salvación. es, aleluya. Jeremías capítulo 17. Vamos al libro de Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 17. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. En el versículo 4 Poderoso Dios. dice la palabra del Señor: y perderás la herencia que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Existe el peligro de perder nuestra herencia. Y no solo eso, que todavía encima de eso seamos esclavos de nuestro enemigo. Porque dice que si tú dejas que le empiezas a servir al pecado, terminas siendo su esclavo. Así es. Dice en esa palabra en Jeremías 17:4, dice: y perderás la herencia que yo te di. Amén. La herencia es de nosotros, Amén. pero la podemos perder. Así es. Tu salvación es tuya, Así es. pero la puedes perder. Así es. Es muy triste que muchos de nosotros, después de haber conocido el corazón de Dios, el gran, magnífico amor de Dios, nos apartamos de Él. Razones, muchas. Excusas también, muchas. Exacto. Pero en este día yo les hablo que tengamos cuidado y cuidemos esa herencia que el Señor ya nos dio. Amén, gloria a Dios. Porque Aleluya. existe ese peligro de que podamos perder esa herencia. El Señor nos dice: destruye todos tus enemigos. No tengas de ellos misericordia. Destruye todo pecado que no te deja poseer tu tierra. Destruye ese pecado. Nos habla a todos nosotros. Así ¿Qué es. cosa es lo que hace que tú no vivas la vida que el Señor quiere que tú vivas? El hermano Pla trajo también una enseñanza de decir la vida eterna. ¿Es posible que nosotros podamos vivir la vida eterna aquí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El hermano Freddy hablaba de esa cuerda infinita y que solamente un pedacito, una franja de esa cuerda es esta vida que nosotros tenemos en esta tierra. Esa es la herencia, la vida eterna para nosotros. Pero podemos empezar a disfrutarla desde aquí. Yo lo creo. Claramente yo lo creo. Hemos escuchado los testimonios de los hermanos de cómo el Señor fortalece en el momento de angustia. El Señor escucha la oración desesperada de un padre orando por su hijo. Es posible vivir esa vida de éxito, es posible vivir esa vida de excelencia aquí en esta tierra. Yo creo que sí, yo lo creo firmemente que sí. Hay que esforzarnos, sí, absolutamente eso es verdad, porque cuando el Señor le dijo a los israelitas: te voy a introducir, pero tú vas a tener que poseerla, vas a tener que esforzarte. Tienes que destruir a esos enemigos. Les recalcó muchas veces: tienes que destruir al enemigo. El mandato del Señor es destruir al enemigo, recordándonos
¿Quiénes somos para Él? Por su amor y por su gracia. Somos justificados gratuitamente a través de Cristo. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Cristo derrotó a Satanás en el mismo momento que resucitó. Ese pecado está derrotado. Satanás está derrotado. Eso lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses dice: Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para nosotros poseer esa tierra. Regresamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7. Gracias, mi Dios. Te alabamos, oh Dios. Recibe todo honor, recibe toda gloria, mi Dios. Aleluya. Oh, bendito eres, mi Dios. Gloria. Ministra, mi Señor, a tus hijos, mi Dios. Aleluya. Que esta palabra, oh Padre mío, llegue, entre Gloria. hasta lo más profundo de nuestro corazón, mi Señor. Amén, gloria. Porque sabemos, mi Señor, que sin ti nada somos. Oh Padre Santo, gracias. Deuteronomio capítulo 7, seguimos leyendo. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conocer a Jehová tu Dios. Y lo primero que enfatiza es que es Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Él es Dios. Dios del cielo, de la tierra, que Amén. creó todo lo que nosotros Amén, vemos. aleluya. Cielo, tierra y todo lo que existe en esta tierra. El universo entero. Él es Dios. Gloria a tu nombre. Conocer a nuestro Dios es de suma importancia, porque de eso depende la confianza que tengas en Él. Amén. Si tú conoces a tu Dios, tú sabes quién es Él y tu confianza está en eso. Y tu fe, oh mi Dios, esa fe, mi Señor. Entre más conocemos a Dios, nuestra fe aumenta. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, Y el oír por la o el palabra. oír por la palabra Amén, aleluya. de Dios. Eso es lo que dice Dios. Aleluya. Él no miente, no engaña, nos enseña el beneficio de la obediencia, así como también las consecuencias de la desobediencia. Nunca en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar solamente los beneficios de la obediencia, sino también las consecuencias de la obediencia. Él es justo. Él es justo. Ujú. Seguimos leyendo. En el mismo Deuteronomio 7, pero ahora en el 11. Guardad por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo mando hoy, que cumplas. Estatutos y decretos que el Señor dio al pueblo de Israel, a sus hijos. Estatutos y mandamientos que nos ha dado a nosotros, sus hijos. Dice, guarda por tanto los mandamientos y estatutos. Es necesario que nosotros empecemos a guardar estos mandamientos y estatutos y decretos. En el 12 dice, y por haber oído estos decretos y por haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que daría. Amén. Gloria a Dios. Bendito seas mi Dios. Oh, bendito seas mi Dios. Gracias, mi Señor. El 14. Bendito serás más que todos los pueblos. Aleluya. No habrá en ti varón ni hembra esté
estéril ni en tus ganados. Gloria a ti, Jesús. Y quitará Jehová de ti toda Gloria enfermedad a ti, Jesús. y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Aleluya. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Y si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo podré exterminarlas? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Santo. Acuérdate bien, Aleluya. hermano, acuérdate bien, hijo de Dios, lo que hizo Dios para que tú acabaras con ese pecado. Lo puede hacer todavía para acabar con ese pecado que te está agobiando. Ese pecado que no deja que poseas tu tierra. Así es. Acuérdate cómo lo destruyó. Dice aquí la palabra, dice Jehová tu Dios, cómo hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Si hemos tenido la oportunidad de leer Éxodo, hemos leído o hemos escuchado cómo el Señor manda esas plagas y dice con brazo extendido, con mano fuerte. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que va a hacer el Señor con tus enemigos. Y de las grandes pruebas, dice en el 19, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y las señales y milagros, y la mano poderosa y brazo extendido con la que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos cuya presencia temieres. Amén. Quizás ese pecado, quizás esa actitud, quizás eso que te está no dejándote poseer tu herencia, la ves más grande. Pero dice Dios que Jehová te sacó ya, Gloria a Dios. te sacó de ese lugar de esclavitud. Te sacó, pero ahora dice que Él hará con esos pueblos, los destruirá, porque Él va delante de nosotros. 20 dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Y yo meditaba, ¿cuáles serán estas avispas? Son los ángeles que el Señor siempre manda alrededor de nosotros. Esos ángeles que nos libran de cuánta cosa vemos en nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando van por una carretera, por una calle, y de repente ven un accidente y como que se les viene la imagen, ese pude haber sido yo. Pero es Dios que destruye, que ha destruido el enemigo, que es la muerte, y no llegó a ti porque los ángeles estaban cuidándote. Y yo meditaba en esto, esas eran las avispas que dice Dios que mandó para porque el pueblo iba a destruir esas naciones, pero también envió estas avispas para que ayudaran al pueblo de Israel. Ajá. El 21 dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. Es posible que nos lleve un tiempecito terminar con esa actitud, con ese mal hábito, con ese pecado. Pero en cuanto tú te esfuerzas y te esfuerzas, eso va a quedar destruido completamente. Amén, gloria a Dios. 23. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con grande destrozo hasta destruirlos. Gracias, mi Dios. Sabemos que el enemigo está destruido, lo hemos dicho. El Señor dice que Él destruyó la muerte y el pecado cuando Él estaba en la cruz. Cuando Él descendió a lo más profundo de la tierra, Él destruyó todo eso,
todo ese pecado que pudiera en un momento dado hacernos frente. Y quizás lo pudiéramos ver grande, pero el Señor es mucho más grande. Amén. Él dice en su palabra que Él es Dios grande y temible. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Te alabo, mi Dios. Dice Isaías 26:3. Isaías, Antiguo Testamento, el capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. El Señor nos da el conocerlo a Él, nos da esa confianza y esa paz de que sí, posiblemente estamos en una lucha, en una prueba, pero Él nos da esa confianza y esa paz, porque nuestro pensamiento está en Él. Aleluya. Gloria. Persevera nuestro pensamiento en Él y nos da esa confianza de que Él es el que está en control de todas las cosas. Pero es importante recordar que no debemos darle la oportunidad a ese pensamiento, a ese enemigo que entre nuevamente en nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 15. Versículo 19. Dice en el nombre de Jesús: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estos son los enemigos que tenemos que destruir completamente. No debemos hacer alianza con esos enemigos. Dice los malos pensamientos. Ese es un enemigo que no deja que tú poseas la tierra y tu herencia. De esos pensamientos salen los homicidios. Sabemos, porque la palabra nos ha enseñado que un homicidio es matar a alguien. Pero no solamente lo podemos matar físicamente, un balazo o una puñalada, no. Lo podemos matar también en su corazón. Aleluya. Cuando nosotros hacemos o decimos algo que hiere a esa persona. Así Es matarlo también. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estos son los enemigos a vencer. El Señor nos ha dado a través de su sacrificio la purificación, la santificación. Recuerda quién eras y quién eres ahora. Él te ha santificado, Él te ha purificado. Él te ha dado el poder de derrotar esos enemigos. Porque grande es Dios, y aparentemente tu enemigo puede ser a tus ojos muy grande, pero más grande es tu Dios. Amén. Más grande es tu Dios. El enemigo está derrotado. Acuérdate, el enemigo está derrotado. El Señor es bueno y no está solo. Y no estás solo. Para derrotar ese enemigo tienes que buscarlo a Él, conocerlo a Él, buscarlo y conocerlo y saber que Él es Dios fiel, que su misericordia es grande. Quiero que meditemos ahora en este momento. Se pueden levantar. Mediten en este momento. ¿Cuál es el enemigo que no deja que tú crezcas espiritualmente? Santo, santo, aleluya. ¿Cuál es el enemigo o cuál es el pecado que te tiene atado y no Santo puedes Señor entrar Jesús, a la aleluya. tierra prometida y poseerla? Aleluya. Acuérdate, tú ya estás introducido en ella, pero te toca poseerla. Les animo que lo digan por nombre. ¿Cuál es el pecado que te ata todavía y no te deja poseer tu herencia?
Yo no sé, cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ministra, mi Señor. Ministra el corazón de todos tus hijos, mi Dios. Para que este día, mi Señor, sea el día decisivo y diga, hasta aquí, ya no más. Ya no más, ya no voy a ser el mismo porque yo he decidido no ser el mismo. Es una cuestión de decisión, hermanos. Cualquier cosa que no te deje crecer en tu espíritu, que no te deje conocer más a tu Dios. Él es Dios, Él es fiel, Él te ayuda, Él te ayudará a poseer. Oh, Padre mío, porque Él ha destruido a el enemigo. Por más grande que se vea, por más poderoso que se vea, ya está destruido porque el Señor va delante de nosotros. Declara en esta hora, ya no más voy a estar atado a ese pecado, cualquiera que sea. Mencioné algunos pecados: adulterio, fornicación, malos pensamientos, Aleluya, aleluya, mentira, aleluya, hurto. aleluya. ¿Qué es lo que te está atando y no puedes entrar a la tierra prometida? Padre Santo, yo te pido, mi Señor, en esta hora, mi Señor, con todos mis hermanos, mi Señor, que salimos de este lugar y hemos tomado la decisión de cambiar. Porque eso es lo que tú quieres, mi Dios. Que nosotros cambiemos y que seamos mejores cada día. Que crezcamos, mi Señor, a la estatura del varón perfecto. Del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, gracias, mi Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias por tu infinito amor, mi Dios. Oh, bendito eres, mi Dios. Y Padre Santo, te doy gracias por mis hermanos, mi Dios, porque yo sé que se esforzarán y ya no más dirán mañana, sino hoy comenzarán a hacer lo que tengan que hacer. Orar, meditar en tu palabra, ayunar, conocerte más. Porque los tiempos, mi Señor, sabemos difíciles son, pero con tu ayuda todo lo podemos. Todos podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, gloria al Señor.